Aquel día no era especial. No era mi cumpleaños, ni un aniversario, ni ninguna fecha señalada. Solo un sábado por la tarde donde guardaba la esperanza de ver a mi hijo, después de meses de silencio. Recibí un mensaje breve. Mamá, ve tú primero al restaurante Arden. Hay alguien importante que quiero que conozcas. Me puse el vestido azul clásico que Andrew me había regalado hace años, ya gastado por el tiempo, pero aún lleno de recuerdos entre madre e hijo. Rocié un poco de jazmín detrás de las orejas, el perfume que George solía decir que olía a una mujer que sabe que merece ser amada. Llegué temprano. El camarero me miró con duda, como si no estuviera seguro de que yo fuera una invitada. Me susurró. Disculpe, ¿podría esperar un momento en el pasillo? Me condujeron a una mesa junto al baño. El olor a cloro, a humedad y las corrientes de aire que entraban por la puerta trasera hacían que todo se sintiera helado, aunque no era invierno. Esperé. A las 12:10 en punto, Andrew apareció. Traje elegante, corbata color ámbar. A su lado iban Melissa y un hombre que no conocía. Reían con confianza. Me levanté y levanté la mano con timidez. Andrew me miró por 2 segundos, solo eso. Después desvió la vista, como si yo fuera una desconocida que confundió de persona. Si piensas que eso fue lo peor, todavía no has escuchado lo que vino después. Suscríbete al canal para no perderte la próxima parte, donde las verdades saldrán a la luz, de una forma que nadie esperaba. Y si quieres escuchar la historia sobre mi hija y cómo me trató, comenta con el número 2. Melissa le susurró algo. Andrew asintió. Los tres entraron al área VIP y corrieron las cortinas de terciopelo como si nunca me hubieran visto allí. Segundos después, el camarero regresó. Esta vez su voz era suave, pero firme. Lo siento mucho, señora, pero los invitados dentro han pedido que no se reciba a nadie más. Quieren mantener la privacidad y no desean interrupciones. ¿No soy adecuada para el ambiente de negocios? Repetí sus palabras, una por una, como si fueran parte de un idioma extranjero que nunca aprendí. Soy la madre de Andrew, dije, con todo el control posible en la voz. Fue él quien me pidió que viniera. El camarero bajó la mirada. No dijo nada, ni una disculpa, ni un gesto de empatía. Me levanté y caminé despacio hacia la zona VIP, donde una cortina de terciopelo rojo había sido cerrada como si quisiera separar dos mundos distintos. No tenía intención de hacer un escándalo. Solo quería ver a mi hijo con claridad y entender por qué hoy me habían sentado junto al baño. Apenas mis dedos rozaron el borde de la cortina, Andrew ya estaba de pie. Salió apresurado, como si temiera que alguien pudiera verme un segundo más de lo necesario. Puso la mano sobre mi hombro y en un susurro apurado me dijo, «Mamá, no puedes entrar». Me quedé quieta, frente a sus ojos que evitaban los míos. «Es una reunión importante con inversionistas», murmuró, mirando nervioso a su alrededor. «Si entras así, podrían malinterpretar». Bajé la vista hacia el viejo vestido azul que había elegido con tanto cuidado. El aroma a jazmín todavía flotaba suavemente alrededor de mi cuello. Pensé que me veía bien, presentable. Pensé que mi hijo se sentiría orgulloso de ver a su madre allí. Pero para él, yo era un riesgo. «Por favor, mamá», dijo en voz baja. «Solo te pido que no llames la atención». Y fue ahí cuando lo entendí. No era una invitada olvidada. Era una presencia indeseada. «Tú me pediste que viniera temprano. Dijiste que querías que conociera a alguien importante», le recordé. «No pensé que vendrías vestida así. Estamos cerrando un acuerdo de inversión y podrían pensar que inventé una historia para causar lástima». Sonreí, aunque los labios me temblaban. «Entonces solo tienes que decir, ella es mi madre». Eso basta. Andrew guardó silencio. Jamás imaginé que algún día tendría que suplicar para que mi propio hijo me reconociera como su madre. Me fui del restaurante antes de que trajeran el primer plato, no porque tuviera hambre, no porque estuviera enojada, sino porque ya no sabía quién era yo en esa mesa tan elegantemente montada. Al llegar, Melissa me miró de pies a cabeza. Le susurró algo a Andrew, con ese tono que pretende ser discreto, pero se asegura de que yo escuche. «Ese vestido es el mismo que usó en el funeral de la tía Clary, ¿no?». Forcé una sonrisa. Quise pensar que tal vez estaban cansados.
No conocía a nadie en esa mesa, pero todos me miraban como si yo estuviera arruinando una escena cuidadosamente preparada. El camarero me ofreció el menú. El plato principal era vieiras crudas, hígado de ganso y queso azul. Tomé el menú con suavidad y dije: «Disculpe, ¿podría pedirme solo una sopa de verduras? Soy alérgica a los mariscos». Andrew frunció el ceño. «¿Para qué pedir tanto si apenas comes, mamá? Es un desperdicio de dinero». Y sin pensarlo 2 veces, se volvió hacia la persona a su lado y dijo con una sonrisa incómoda: «Mi mamá está más acostumbrada a la comida sencilla, ya sabes, lo de toda la vida». Sonreí forzadamente y dejé el menú sobre la mesa. Cuando la servilleta resbaló de mis piernas y cayó al suelo, noté cómo Melissa me observaba con una mezcla de incomodidad y juicio, como si presenciara una falta imperdonable. «La próxima vez mejor no la traigas. ¡Qué estrés!», susurró alguien desde otra mesa con una mirada reprobatoria. Y luego, cuando por accidente derramé un vaso de agua, Andrew golpeó la mesa con la palma abierta. Intentó mantener la voz baja, pero la molestia en sus ojos fue imposible de ocultar. De verdad, qué fastidio envejecer así. No dije nada. Nadie esperaba que lo hiciera. Solo me agaché, recogí la servilleta, sequé la mesa con cuidado. No porque creyera que había hecho algo mal, sino porque entendí que, en esa cena, el silencio era lo único que podía ofrecer sin ser recriminada. Me levanté con suavidad y dije en voz baja: «Con permiso, me retiro. Me siento un poco cansada hoy. Nadie intentó detenerme. De regreso a casa, no lloré». Pero me sentí como una extraña dentro del mismo retrato familiar que yo misma ayudé a pintar durante años. Mi apartamento estaba más callado de lo habitual, no por falta de ruido, sino porque algo dentro de mí se había vaciado. Sentía un peso sordo en el pecho, como si cargara una manta empapada por la lluvia. Me quité los zapatos con cuidado, sin prender la luz. Dejé que la tenue claridad que entraba por la ventana se deslizara sobre el suelo de madera, ya desgastado por los años. Sin saber exactamente por qué, caminé hacia el viejo armario donde George y yo solíamos guardar nuestras cosas más importantes. Pasé la mano sobre la madera y abrí la caja fuerte con la clave que solo él y yo conocíamos. Un leve clic marcó el pasado. Allí seguía, intacto, un sobre sellado con cera roja, nunca abierto desde el día en que George falleció. Lo tomé entre mis manos, liviano, pero con el peso simbólico de toda una vida de confianza. Me senté en la mesa, en silencio. Rompí el sello con cuidado. Dentro, un papel inmaculado con solo unas líneas escritas con tinta marrón rojiza. Reconocí al instante la letra de George, pausada, firme y cargada de orgullo. Yo, George Whitmore, junto a mi esposa Margaret Whitmore, dejamos todos nuestros bienes, incluyendo la mansión de Whitmore Gardens, las propiedades en Manhattan, Aspen y Vermont, a nuestro único heredero, Andrew Whitmore. No sentí rabia, tampoco dolor, solo esa sensación tenue de estar mirando un recuerdo que ya ha perdido su color, como si yo fuera la guardiana de una herencia inmensa, pero nadie más quisiera atravesar su puerta. No cambié nada, no agregué, no quité, solo tomé una hoja nueva y escribí a mano una copia del testamento, como una forma de recordarme que hasta ese momento yo seguía cumpliendo mi palabra. Andrew recibirá toda la herencia, tal como su padre lo deseaba. No porque lo merezca, sino porque aún no estoy lista para borrar todo lo que alguna vez creí correcto. Volví a guardar el papel en un sobre nuevo, lo sellé con cera y anoté la fecha con calma. Después me serví una taza de té de manzanilla. El vapor subía despacio, llenando la pequeña cocina con su aroma suave y familiar. Me senté con la taza entre las manos, mirando por la ventana. La noche caía sobre la ciudad como un manto de azul profundo, callada, ignorada por todos. No esperaba que alguien tocara la puerta, tampoco que alguien escribiera. Solo estaba allí, como una madre que todavía cree en la bondad, aunque solo viva ya en la memoria. Pensé que, después de aquella noche en el restaurante, todo quedaría en calma, que podría retirarme con dignidad, vivir en silencio, guardar el testamento en el fondo del cajón, y que nadie tendría que saber lo que llevaba dentro del pecho. Pero lo que olvidé fue esto: cuando alguien se avergüenza de tu existencia, no solo quiere que te calles, quiere que desaparezcas. Todo empezó de manera discreta.
demasiado discreta. Una mañana de lunes, mientras preparaba el té, sonó el teléfono. Era Claire, mi amiga del centro comunitario. Su voz temblaba, entrecortada, como si no supiera por dónde empezar. Margaret, mi nieto me mandó un video. Me preguntó si era usted la del clip. Antes de que pudiera preguntar nada, ya me había enviado el enlace. Lo abrí y sentí que un puño invisible me apretaba el corazón, dedo por dedo, hasta dejarlo sin forma. En la pantalla apareció el baño de mi casa, filmado desde un ángulo bajo, apuntando al techo, borroso, pero inconfundible, las baldosas blancas, la luz pálida, y yo, una mujer mayor, tambaleándome mientras trataba de abrir la regadera. Resbalé levemente, me cubrí apresurada con una toalla. Luego vino la voz de mi hijo, Andrew, fría, burlona, insertada como fondo del video. Esta es mi madre, 75 años, y ya no puede ni controlarse. Ahora entienden por qué no la saco en público. El clip terminaba con un texto en rojo intenso, como si dictara sentencia. Mia vieja incontrolable. Comparte si tú también has vivido algo así con un adulto mayor en casa. No recuerdo en qué momento cerré el video. Mis manos temblaban tanto que derramé la tetera hirviendo sobre mis piernas, pero no sentí dolor. La vergüenza quemaba mucho más que el agua caliente. Al día siguiente, salí a la calle y supe de inmediato que algo había cambiado. Las miradas de los vecinos ya no eran las mismas. No hubo saludos, ni siquiera un cruce de ojos. Solo rostros que se giraban en silencio, como si temieran contaminarse con algo sucio solo por acercarse. Una anciana regaba las plantas frente a su casa cuando su hija la tomó del brazo y le dijo, en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que la oyera: «Mamá, aléjate de ella. Dicen que ya no está bien de la cabeza». Volví a casa. Encendí la computadora portátil. El video ya se había propagado por todas las redes sociales. Lo compartían páginas de humor, grupos de debate y hasta desconocidos con comentarios crueles y despiadados. Por favor, que mi madre no termine así. Parece que vive sola, aunque tiene hijos. Con dinero, pero sin cerebro. Y entre todo ese mar de juicios, hubo un comentario que me dejó sin aliento. No puedo creer que el hijo haya subido el video real. Se agradece su honestidad, lo elogiaban. Lo llamaban valiente por decir la verdad. Por supuesto, supe de inmediato quién era el responsable. No necesitaba pruebas ni análisis. Era Andrew, no Melissa, nadie más. Solo él. Recordé aquel día. Cómo dejó discretamente su mochila en mi cuarto y salió diciendo que descansara, que no me preocupara. Pensé que, al menos, aún se preocupaba por mí. También recordé una pequeña luz débil que vi reflejarse desde la esquina superior del espejo del armario. En su momento creí que era un reflejo, pero ahora lo sé, era la cámara. Él la había puesto ahí. Lo que Andrew no sabía es que no fue el único en pensar en grabar la verdad. 2 meses atrás, tras un apagón nocturno, decidí instalar un sistema de seguridad casero. Nada sofisticado, solo por si acaso. Una de las cámaras la coloqué detrás del espejo del botiquín, apuntando directo hacia la puerta del baño. Y aún funcionaba. No le conté a nadie. No lloré, no me defendí. Solo fui hasta el armario, saqué la pequeña caja con las tarjetas de memoria y la conecté a mi vieja computadora. Y empecé a mirar, minuto por minuto, sombra por sombra. El video que Andrew publicó era solo una edición manipulada. Pero en mi grabación, en la original, se veía claramente cómo abría el botiquín con cautela, colocaba un micrófono escondido, instalaba la lente en el hueco de la lámpara. Se le veía mirar a su alrededor y susurrar para sí mismo: «Solo necesito este fragmento, así entenderán por qué me alejo de ella». No lloré, no me enfurecí. Me quedé sentada, observando al hijo que una vez acuné entre mis brazos, ahora acechándome como un depredador. No he enviado ese video a nadie, no he contactado abogados, no he enfrentado a nadie, no he hablado con periodistas. Me quedé quieta, con la mano apoyada suavemente sobre el mouse. Sabía que si algún día llegaba el momento, no hablaría con lágrimas, hablaría con pruebas. Esa noche, después de ver todas las grabaciones en silencio absoluto, abrí el pequeño cajón bajo la mesa de té. Allí seguía, intacto, el sobre rojo sellado tiempo atrás, el testamento original con la firma de George y la mía,
Lo tomé en mis manos, esta vez sin temblores, sin dolor, solo con una sensación extraña, como si sostuviera algo que ya no me pertenecía del todo. No lo abrí, solo lo observé durante mucho rato, mientras la luz del escritorio iluminaba el sello de cera como una mancha de sangre seca y fría. George solía escribir: aunque nuestro hijo cambie, sigue siendo el único heredero de nuestra sangre. Y yo lo creí. No lo taché del testamento, ni siquiera cuando me echaron del restaurante, ni cuando comí mi última cena familiar en silencio, ni cuando me mostraron como una mujer que no podía controlar su propio cuerpo. No rompí el documento, no lo modifiqué. Solo tomé un lápiz y escribí una línea muy pequeña en el reverso del sobre. Lo dejaré así, hasta que mi hijo demuestre que aún lo merece. Sin firma, sin sello, solo una nota, un recordatorio para mí misma. Ya no perdono con facilidad, pero todavía tengo la calma suficiente para esperar, hasta que llegue el momento necesario. Volví a guardar el sobre en la caja fuerte. Cerré la puerta. Giré la llave. En ese instante creí que todo seguía bajo control, que bastaba con guardar silencio y esperar el momento justo. Pensé, con demasiada certeza, que yo era la única que conocía todo el panorama. Pero 3 días después, un sobre color crema apareció frente a la puerta de mi casa, sin remitente, sin sello postal, solo una frase escrita a mano en la parte frontal. ¿Cree usted que es la única que conoce la verdad? Lo abrí. Y dentro había fotografías, no del video manipulado, sino imágenes claras, tomadas desde el ángulo de mi propia cámara, la que yo misma había instalado detrás del espejo del botiquín. Fotos nítidas, con la hora exacta, perfectamente encuadradas. Y fue ahí cuando un escalofrío me recorrió el cuerpo, porque quien las envió solo podía haber accedido a esa cámara desde dentro, desde mi red, desde mi casa. Intenté ingresar al sistema. El acceso estaba bloqueado. La contraseña había sido cambiada. Última hora de conexión. 2 horas 4 minutos de la madrugada. Un día después de que el video se volviera viral. Vivo sola. Nadie más conoce la contraseña. Nadie, salvo una sola persona, quien me ayudó a instalar el sistema de seguridad y que probablemente aún conserva acceso administrativo. Andrew. En ese instante, dejé de sentirme segura. Ya no sabía si seguía teniendo el control. Tal vez yo no era la única que tenía una copia del original. Tal vez solo era una pieza más dentro de un juego mucho más grande. Y mi hijo, aquel al que siempre creí simplemente avergonzado de mí, tal vez ocultaba algo mucho más cruel. Siempre pensé que lo que podía derrumbar a una madre era el rechazo de un hijo. Pero número. El rechazo es solo el primer golpe, el golpe mortal. Es darte cuenta de que ese hijo, al que le enseñaste a dar sus primeros pasos, ahora sabe exactamente cómo hacerte caer. Y aún así, elige hacerlo. Después de aquel video, del sobre sin remitente y con esa frase venenosa escrita a mano, empecé a perder el sueño. No por miedo a los desconocidos, sino por la desconfianza que comenzó a colarse entre las paredes de mi propia casa. Cada sombra parecía sospechosa. El zumbido del refrigerador en medio de la noche me sobresaltaba. El reflejo en la ventana me hacía replegarme en la esquina más oscura de la habitación. Cada vez que vibraba mi teléfono, imaginaba que estaba siendo transmitida en vivo en alguna plataforma sin saberlo. Y poco a poco empecé a derrumbarme. Dolores de cabeza punzantes, el corazón acelerado. Una noche, mientras lavaba los platos, me mareé tanto que me desplomé frente al fregadero. Al día siguiente fui al médico. El doctor revisó la imagen de la resonancia y golpeó suavemente su bolígrafo contra la carpeta. Señora Margaret, usted muestra signos de trastorno severo de ansiedad, daño vestibular por estrés crónico y riesgo de deterioro cognitivo leve. Si no se trata a tiempo y con la medicación adecuada, podría derivar en lesiones neurológicas permanentes. Asentí sin decir nada. Me recetaron un ansiolítico suave y reguladores para el sistema nervioso. Una pequeña caja blanca con instrucciones claras. Tomar una pastilla a las 9 de la mañana y otra a las 9 de la noche, todos los días, sin falta. Esta medicina, me dijo el doctor, no solo mantiene su equilibrio interno, también la mantiene en contacto con usted misma. Abracé la caja de pastillas como si fuera mi último salvavidas. 3 días después, Andrew vino a casa. No tocó varias veces. Solo un golpe seco. Toc,
y giró la manija como si tuviera llave, una llave que, estoy segura, jamás le entregué. Entró con esa mirada helada, como de humo congelado. Me puse de pie manteniendo la distancia. La caja de medicinas estaba sobre la mesa junto a mi sillón. «Quiero hablar», dijo Andrew. No respondí. Solo deslicé la caja un poco más cerca de mí y miré el reloj. 8:56 de la noche. Él notó mi gesto. Durante un instante su expresión cambió. «Ah», murmuró. «Es la hora de la pastilla, ¿no?» Su voz era tranquila, pero forzada, como si apretara cada palabra con los dientes. No dije nada. Me levanté para buscar un vaso de agua. Solo me tomó unos segundos, pero al volver me quedé helada. La caja de pastillas estaba en el suelo, abierta, rota. Las píldoras blancas esparcidas por todo el piso, y Andrew aplastando la última con el tacón de su zapato de cuero. El crack del medicamento rompiéndose sonó como el quiebre de algo mucho más profundo dentro de mí. Lo miré, temblando. «¿Qué estás haciendo?» Andrew no gritó. No necesitó hacerlo. Caminó hacia mí. Sus pasos firmes sobre el suelo de madera sonaban como una sentencia. Se inclinó hasta quedar muy cerca. Su mirada me atravesó como un cuchillo helado. «¿Sabes por qué tengo que hacer esto?» No le respondí. Solo abracé la caja vacía como una niña que teme perder su única muñeca. Andrew soltó una risa breve, seca, sin alma. «Porque tú me arruinaste». Desde aquel día en que te arrodillaste en el patio de la escuela, llorando, rogándome que dejara los videojuegos y volviera a clases, me quedé paralizada. «¿Lo recuerdas?», siseó entre dientes. «Te arrodillaste frente a todos mis amigos, llorando mi nombre como si yo fuera un ladrón de calle. Todo el salón lo grabó, y desde ese día fui el cobarde, el payaso, el inútil». Antes de que pudiera responder, Andrew me arrancó la caja de las manos y la levantó en el aire. Instintivamente extendí los brazos. «No, esa es mi medicina. Por favor, hijo». Retrocedió un paso. «¿Y qué? Tú también me hiciste vivir con una vergüenza que nunca pude borrar». Me miró fijo, sin parpadear. «¿Y esa cena en el restaurante? ¿Tienes idea de la vergüenza que me hiciste pasar? Te vestiste como una ayudante de cocina. Preguntaste por la sopa más barata. Estábamos rodeados de inversionistas. Uno me preguntó, ¿y ella quién es?». Y yo no pude responder, no supe cómo. Me diste vergüenza. Mi respiración se cortaba. El reloj marcaba las 8:59, la hora exacta para tomar la pastilla. Me giré para buscar un vaso de agua, pero antes de que pudiera llenarlo, escuché un golpe seco. ¡Pum! Una patada limpia, directa a la caja de medicamentos que acababa de caer de mis manos. Las pastillas salieron volando. Andrew pisó la primera, luego la segunda, después la tercera. Me desplomé. Las manos me temblaban, la voz apenas salía. «Hijo, necesito tomarla. No puedo respirar sin eso». Andrew soltó una risa amarga. «Pues si no puedes respirar, mejor así. Más fácil que seguir soportando la vergüenza». Me arrastré como pude hasta sus pies, buscando la última pastilla entera. Pero mis brazos eran débiles. Empezaron los espasmos. Mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. La vista borrosa. El aire. No llegaba. Con la cara contra el suelo, la boca seca como ceniza, susurré con lo último de fuerza que me quedaba. «Ayúdame, hijo». Andrew no se movió. Solo me miró desde arriba, frío, inmóvil. «No finjas más. Antes eras fuerte, ¿no? Tan fuerte que destruiste mi dignidad sin pensarlo». No escuché el final de su frase. Perdí el conocimiento a centímetros de sus zapatos. Desperté en el hospital. Luz blanca. Tubo en el brazo. Una enfermera anotando mis signos vitales. El doctor me dijo que sufrí una descompensación grave de presión arterial con respuesta neurológica por shock emocional. Que estuve a minutos de un paro cardíaco si no llegaba antes. Nadie vino a verme. Ni Flores. Ni Andrew. El olor a desinfectante, la luz fluorescente, el sonido de las suelas de goma sobre el piso frío. Todo me hizo pensar que estaba muerta, o peor, que había sido borrada de un mundo donde creí tener un lugar. Pero cuando abrí los ojos y vi mi bolso beige junto a la ventana, supe que seguía viva. Y más importante aún, que todavía recordaba. Mi enfermera asignada era una mujer joven, de rostro pulcro, moño alto y sonrisa vacía. No hacía preguntas. No explicaba las inyecciones.
Solo entraba, insertaba la aguja, anotaba en el registro. Cada vez que le preguntaba algo respondía con voz suave. Es una indicación nueva de su familia, no debe preocuparse. Y entonces lo supe. Algo no estaba bien. Yo conocía ese hospital, había estado allí con George, lo cuidé durante 6 meses en oncología. Conozco los protocolos, los nombres de los medicamentos, la disposición del material médico. Hasta recuerdo cómo huelen los pasillos de cada piso. Pero esa primera inyección me dio sueño demasiado rápido. La segunda me dejó mareada, sin saber dónde estaba. Y con la tercera, me miré al espejo y sentí que me desvanecía. No el cuerpo, sino la mente. Esa noche, Andrew apareció. No entró directamente a la habitación. Se quedó en el pasillo, hablando con alguien. Escuché sus voces a través de la puerta entreabierta. ¿Estás segura de que esa dosis es lo suficientemente fuerte?, dijo él. No necesito que pierda la cabeza por completo, solo que ya no sea legalmente competente para modificar el testamento. 1 mes, cuanto antes mejor. No vi el rostro de la otra persona, pero escuché claramente una respuesta que me heló la sangre. Con la dosis adecuada, en unas semanas no podrá distinguir si es miércoles o octubre. Me giré. Por primera vez en mi vida, oí a mi propio hijo negociar la desaparición de mi memoria, como si fuera una transacción financiera. Y supe con certeza. Ese ya no era el Andrew que yo crié. Pero él olvidó algo. Yo no llegué sola a este hospital. 2 semanas antes, cuando el video se había esparcido y yo comencé a sentir que no podía luchar sola, llamé a Helen Frawley, amiga de George y actual directora legal y auditora interna del sistema de salud North Marine. Compartimos una taza de té después del funeral de George. Ese día, Helen me tomó la mano y me dijo: «Si algún día sientes que ya no hay en quién confiar, llámame. No esperes a perder la mente para empezar a probar que alguna vez fuiste lúcida». Y cumplí esa promesa. Y Helen también cumplió la suya. La enfermera joven, siempre sonriente, que Andrew contrató a través de su empresa privada, fue investigada por Helen en menos de 24 horas. Documentos falsos. Título de enfermería sin acreditación válida. Historial laboral en 2 residencias de ancianos involucradas en escándalos por sobredosis de sedantes. El tercer día de mi hospitalización, Helen envió a un médico encubierto fingiendo hacer un control de rutina. Cuando la enfermera salió, él extrajo discretamente una muestra del contenido de la inyección y la analizó en un laboratorio privado. ¿El resultado? Un inhibidor neurológico suave, comúnmente utilizado para tratar pacientes con Alzheimer en etapa intermedia. No formaba parte de mi tratamiento, no había receta, no existía autorización médica. La noche del 5.º día empecé a actuar, olvidé el nombre de la enfermera, confundí el año, pregunté si el doctor estaba en París o en Nueva York, reí sola, llamé a Helen la secretaria vieja de George, y lo más importante, dejé de escribir. Le mostré a Andrew exactamente lo que quería ver. Una anciana deslizándose lentamente fuera de la realidad. Y, como imaginé, su verdadera cara empezó a mostrarse. 3 días después, vino al hospital con su abogado. Traía un expediente con una solicitud para suspender temporalmente la validez del testamento original, alegando que la testadora presenta indicios de deterioro cognitivo y debe ser reevaluada. Escuché todo detrás de la puerta. Helen también lo oyó, porque ya habíamos instalado un micrófono oculto en la oficina del director médico. Esa noche, Helen vino a mi habitación con una grabación, un informe médico falso sin firma y una orden preliminar para la supervisión temporal de los bienes de la paciente. Ella me miró y preguntó en voz baja: «¿Quieres que lo envíe a la prensa?». Negué con la cabeza. «Aún no. No necesito que el mundo me crea. Solo necesito que él no sepa que todavía estoy lúcida». Helen asintió. «Seguiremos documentando todo, pero necesitas un lugar más seguro. Es momento de retirarse temporalmente». Acepté. Una semana después me trasladaron de hospital. El informe médico decía: «Reacción psicótica aguda. Requiere cuidados especiales. Temporalmente no apta para decisiones legales». Salí en ambulancia, pero no fui al centro psiquiátrico que Andrew pensaba. Fui a Vermont, la cabaña de madera junto al lago, el sueño que compartí con George, ahora bajo la vigilancia de Helen, con cámaras de seguridad, un médico privado.
y, sobre todo, el silencio que necesitaba para pensar con claridad. Me senté junto a la ventana, preparé una taza de té de manzanilla, tomé el testamento entre mis manos, lo giré suavemente y leí la frase que había escrito al lápiz semanas atrás: no faltará mucho. Saqué el papel. Escribí una nueva línea, esta vez con tinta negra. Una madre ha guardado silencio demasiado tiempo. La gente cree que los juicios comienzan con el golpe de un martillo, pero número. Los juicios que verdaderamente importan empiezan con una patada, como la que Andrew dio a mi caja de medicamentos. Yo yacía en el suelo, temblando, respirando con dificultad, fingiendo perder el control. Pero por dentro no estaba paralizada, seguía despierta. Mi corazón latía con una calma aterradora, porque la pastilla que él pisó no era un sedante, era un multivitamínico. Había cambiado mis medicamentos una semana antes. En lugar del fármaco para el sistema nervioso, puse cápsulas naturales para la memoria. Misma forma, misma etiqueta, ningún efecto clínico real. ¿La razón? Quería estar segura. Quería ver si él elegía hacer lo peor, por voluntad propia, sin presión alguna. Y Andrew eligió. Nadie lo forzó. Nadie lo obligó a aplastar con toda intención lo que él creía que era la vida de su madre. Lo hizo. Y sonrió. Nadie lo convirtió en un hombre cruel. Él ya lo era. No necesitaba doctores para curarme, porque entendí que la mayoría de mis síntomas no venían del cuerpo, sino del alma herida, del terror prolongado. Pasé un mes entero estudiando medicina, practicando técnicas de relajación del sistema nervioso, respiración profunda y retroalimentación biológica. Ajusté mi alimentación. Hice ejercicios suaves, siguiendo el mismo régimen que George usó cuando luchaba contra el cáncer. Cada mañana controlaba mi presión. Cada noche llevaba un diario de comportamiento y evaluaba mi estado de conciencia. El médico era solo una fachada, una figura ficticia que utilicé para engañar a quienes intentaron borrarme. Andrew no lo sabía, y mucho menos imaginaba que justo en el momento en que creyó que su madre ya estaba vencida, se atrevería a montar una escena aún más baja. «Vamos de vacaciones, mamá», me dijo, «para que te despejes. Necesitas salir». Lo miré con una leve sonrisa. Perfecto. Si esta es la escena en la que me desplomo, entonces déjame seguir actuando. El viaje era un tour de playa de 3 días y 2 noches. Yate de lujo, islas privadas, servicio de lancha de ida y vuelta. Fui invitada, junto al grupo de amigos de Andrew. Gente que no paraba de reír y tomarse selfies, pero cuyos ojos jamás se detuvieron en mí, como si fuera la empleada que había subido por error. El primer día pasó sin sobresaltos. Fotos, transmisiones en vivo, mariscos, champagne. Yo me senté en silencio en una esquina, tomando notas. Hora de llegada del barco, nombre del guía, matrícula de la lancha, números de emergencia. El segundo día me llevaron a una isla pequeña, deshabitada, alquilada por unas horas para un picnic fotográfico. Andrew me dio un sombrero. «Camina un rato, mamá. Nosotros iremos a las rocas un momento con el grupo. Volvemos en breve». Asentí. Caminé por la arena, el viento salado, el sol brillante. Me sentí liviana, quizás porque ya sabía lo que iba a pasar. Cuando regresé a la playa principal, la lancha ya no estaba, no había nadie. Corrí al área del campamento, vacía. Fui al punto de anclaje. El mar se movía tranquilo. Justo entonces, otra lancha llegó. Era del equipo de guías turísticos. Uno de ellos me miró sorprendido. «¿Usted con qué grupo vino?» «Con el grupo de Andrew Whitmore», respondí. El guía revisó su lista y frunció el ceño. «No aparece ningún nombre como el suyo en la lancha de regreso. Dijeron que eran 6 personas y ya regresaron todos». Me quedé inmóvil. «Eso no puede ser. Vine con ellos. Soy la madre de Andrew». Él dudó. «Déjeme llamar al encargado del grupo». Marcó. Del otro lado respondió una mujer joven. «¿La señora mayor?» «Ni idea. Debe haber venido sola. Nosotros no la conocemos». Me quedé paralizada. Me habían abandonado en la isla. Borraron mi nombre de la lista. No informaron a nadie. No regresaron por mí. Y cuando los buscaron, dijeron con frialdad: «No la conocemos». Eso ya no era mentira. Era una maniobra calculada para aislarme, humillarme y quizás poner mi vida en peligro. Pero Andrew olvidó algo. Yo jamás salgo al mar sin un arma.
Dentro de mi bolso siempre llevo un dispositivo de rastreo satelital independiente. George me enseñó a usarlo cuando viajaba sola por Europa. Presioné el botón de emergencia. Menos de 45 minutos después, una lancha privada se acercó desde el lado opuesto de la isla. No era el equipo de rescate, era Helen, quien había estado coordinando conmigo durante los últimos 2 meses. Me entregó un teléfono satelital. Marqué un número. «Aló, quiero confirmar el envío de una denuncia formal. Incluye pruebas en video y declaración jurada. Sí, estoy dispuesta a hacerlo público. Y sí, estoy completamente lúcida». Esa misma noche, cuando Andrew abrió la puerta del ático en Manhattan, encontró un sobre la mesa de la cocina, sin remitente, solo una línea escrita a mano. La madre que pensaste dejar abandonada en una isla ha regresado y esta vez no se irá. Esa noche yo estaba sentada junto a la ventana de la cabaña en Vermont. Helen acababa de marcharse, pero antes dejó un sobre pequeño sobre la mesa de madera. «Deberías ver esto», dijo. «Fue ingresado esta tarde en la oficina notarial, a tu nombre». Abrí el sobre. Dentro había un testamento notariado, con una firma idéntica a la mía, sello oficial y código de verificación coincidente con el archivo original. Pero había un detalle. Todo el patrimonio, la casa, las acciones, las propiedades, había sido transferido a nombre de Andrew, sin condiciones, sin cláusulas, sin restricciones. Leí el documento 3 veces, sentí un escalofrío que comenzó en la palma de mi mano y subió lentamente por mi cuello. Jamás firmé ese documento. Nunca entregué ninguna actualización de testamento, y lo más inquietante, ni siquiera yo estaba segura de si esa firma era real o una falsificación perfecta. Miré hacia la oscuridad tras la ventana, sola, con una taza de té fría, y un pensamiento que me cruzó como una sombra. Si Andrew no hizo esto solo, ¿quién más quiere convertir mi existencia en una sombra? Me levanté. Fui al estante y abrí el cajón inferior. Saqué un disco duro cifrado. Ahí, George había guardado algo que él solo definió con una frase. Si un día ya no sabes qué es real y qué es falso, empieza por el primer nombre en el que alguna vez confiaste. Encendí la computadora. Y justo en ese momento, escuché 3 golpes en la puerta, secos, breves, sin aviso. Pensé que, después de lo que me hizo en aquella isla, Andrew desaparecería, que al menos tendría la decencia de esconderse tras su vergüenza. Pero no pasaron ni 3 semanas, y ya estaba de vuelta, con la expresión de alguien que sabe cómo aprovechar hasta la última grieta que queda en el corazón de una madre. «No vine por ti», dijo Andrew, sentado frente a mí en la cabaña de Vermont. «Vine por Benjamin». Levanté la vista. Benjamin, mi nieto, el niño al que nunca pude abrazar, hijo de Andrew y Melissa, un nombre que jamás tuve derecho a pronunciar con ternura. Andrew me dijo que el niño había recibido una beca parcial en una prestigiosa escuela de Nueva York. Me dijo que aún faltaba cubrir una parte de la matrícula. Me dijo que si aún quedaba en mí algo de abuela, debía hacer lo correcto. Dijo, «Tú no le has dejado nada a ese niño. Tienes 4 propiedades en Maine que nadie ha tocado. Si vendes una sola, él tendrá futuro. ¿Quieres que te recuerde como la abuela pobre o como la mujer que le abrió las puertas de la vida?» Guardé silencio. Quise creerle. Aún tenía una parte de mí, que no sabía decir no. Firmé la venta. A nombre mío. Con mis derechos. Nadie me forzó. Nadie me amenazó. Solo un hijo que supo hablar en el momento preciso, y una madre que aún quería creer que no había perdido su humanidad. 2 semanas después, descubrí la verdad. Benjamin seguía en la misma escuela. Nunca hubo beca, nunca hubo viaje a Estados Unidos, nunca hubo nada. La propiedad, valuada en $6.3 millones, había sido transferida a una empresa de responsabilidad limitada, cuyo representante legal era el primo de Melissa. Revisé mi cuenta bancaria. El dinero de la transacción nunca llegó. Me sumí en un silencio total, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no quedaba nadie digno de escuchar. Comencé a vivir con los últimos $1,000 en mi cuenta, sin testamento, sin tierras, sin prestigio, sin familia. Me mudé a la pequeña casa que alguna vez perteneció a una amiga en las afueras de Hudson.
un altillo, una cocina con goteras y una señal de Wi-Fi tan débil como un hilo de oxígeno apenas sostenido. Cada mañana me preguntaba, si ya no me queda nada, ¿qué es lo que aún soy? La respuesta llegó una mañana de otoño, al abrir el viejo cuaderno de bocetos que usaba George. En la primera página decía, las ideas no mueren, solo esperan a la persona correcta para revivirlas. Empecé a dibujar, con lápiz, en papel reciclado, bocetos sencillos, manos de ancianos, la mirada de una madre abandonada, un rincón de asilo, una puerta cerrada. Los subí a una plataforma de arte comunitaria bajo un seudónimo. Mrs. Edot 3, semanas después, un diseñador en Francia me escribió: queremos usar sus dibujos para una campaña contra el maltrato a personas mayores. Acepté. Un mes más tarde, una organización en Corea del Sur me invitó a ilustrar la portada de una antología de poemas escritos por madres solteras. Y luego, una casa de moda japonesa me contactó para comprar los derechos de impresión de mis ilustraciones en pañuelos de seda de lujo. Pagaron $38,000 por los primeros 4 diseños. Abrí una cuenta en PayPal, aprendí sola a emitir facturas, a gestionar impuestos. Trabajé de 4 de la mañana a 10 de la noche. No dormía siesta. Bebía agua en vez de té. Y jamás me sentí tan despierta. 6 meses después tenía $312,000 en mi cuenta. Pero lo más importante no era el dinero. Era que, por fin, había vuelto a ser yo. Alquilé un pequeño apartamento en Brooklyn a nombre de Señora Edot, un número que nadie asociaría con la mujer que fue abandonada en una isla, acusada de senilidad, aplastada por una pastilla y la indiferencia. Y una tarde de otoño recibí un mensaje de Elaine Marston. Elaine fue aquella joven secretaria tímida a quien contraté en la oficina de seguros en 1985. Criaba sola a su hijo, sin esposo, sin título universitario. Cuando la dirección pidió despedirla por falta de experiencia, luché por mantenerla. Le enseñé a redactar informes, a corregir documentos y a confiar en sí misma. Luego la vida nos llevó por caminos distintos. Elaine fundó su propia empresa. Yo me retiré a la vida familiar. Pasaron casi 15 años sin contacto. Y ahora, Elaine era directora de una organización artística comunitaria sin fines de lucro en Brooklyn. Supe que eras tú, Mrs. E., desde la primera vez que vi uno de tus dibujos, me dijo por teléfono. Nadie más podría capturar así la mirada de una madre rechazada. Me quedé en silencio. Elaine continuó. Tú me salvaste. Ahora me toca a mí ayudarte a crear algo verdaderamente vivo. 3 meses después, fundamos juntas The Memory Table, un espacio artístico que combinaba galería, taller y refugio para madres mayores. Allí podían traer sus recuerdos, dibujarlos, contarlos, o simplemente estar sin que nadie las llamara inútiles. Ofrecíamos clases de dibujo para mujeres mayores los fines de semana, talleres de dibujar desde la memoria para sobrevivientes de violencia familiar, y creamos el proyecto El Muro del Silencio, una instalación hecha con dibujos antiguos cosidos juntos como un gran mural de memorias. El día de la inauguración de la primera exposición, titulada Madre en luz suave, fue una noche de primavera. La sala se llenó de velas blancas. Las obras estaban enmarcadas con materiales reciclados. Cada una contaba una historia. Una mujer dibujó la mano de su hijo cuando era pequeño. Otra, una silla vacía en la cocina. Elaine vestía un vestido de seda púrpura que le regalé años atrás. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, sostenía la lista de invitados en la mano. Y justo cuando la gente brindaba, las luces bajaron, sonaba música suave, se escuchó un estallido, vidrio roto. Alguien gritó, ¡corran! 3 hombres enmascarados irrumpieron con tubos metálicos. La primera obra que destrozaron fue Madre junto a la ventana esperando una carta. El marco se hizo trizas, la tela se desgarró en 2, luego fue manos temblorosas sosteniendo la última cuchara, y después cena en soledad. El caos se desató. La gente huyó aterrada. Niños lloraban. Ancianos tropezaban buscando refugio. Elaine me empujó debajo de una mesa. Respiraba agitada, con el rostro pálido. No sentí miedo. Solo supe, con absoluta certeza, quién había hecho esto.
A las 3 de la mañana llegó la policía a tomar declaraciones. Nadie salió herido, pero 17 obras fueron destruidas. Los proyectores, las luces, los archivadores, todos destrozados. Las cámaras de seguridad captaron la matrícula del vehículo, un coche rentado por una empresa inmobiliaria, cuyo director legal era Andrew Whitmore. Miré el informe. No derramé ni una lágrima. Elaine me tomó la mano y dijo, «Esta vez no dejaremos que termine en silencio». Asentí. «Number, esta vez haré que el mundo entero escuche». Una mañana de primavera le envié a Andrew un sobre, sin abogados, sin prensa, solo una fotografía. Yo sentada en el escenario de una exposición en Tokio. Detrás de mí el cartel decía, «Memory as Legacy», la memoria como legado. Debajo de la foto escribí a mano, «Para quien creyó que su madre ya había caducado, sigo firmando contratos globales, y tú estás a punto de firmar tu declaración judicial». Pensé que guardaría silencio, pero número. 3 días después Helen me avisó. «Andrew ha presentado una contrademanda. Solicita la tutela total y el control absoluto de tus bienes testamentarios». El tribunal aceptó abrir una audiencia pública, porque en los documentos médicos que él adjuntó, se afirmaba que yo había sido diagnosticada con deterioro neurológico, hospitalizada de emergencia, y mostraba señales de incapacidad legal. Lo que Andrew no sabía era que cada uno de esos papeles ya había sido archivado por mí con sus respectivas pruebas en contra. Y más aún, no sabía que yo fui quien presentó la primera demanda. El día del juicio no contraté abogado, me representé a mí misma. Entré a la sala con un vestido sencillo, el cabello recogido suavemente y una carpeta gris en las manos. Andrew me miró, sorprendido. No esperaba que yo asistiera, no esperaba verme de pie, y mucho menos mirándolo directo a los ojos. Abrí mi intervención con estas palabras. «No vengo a reclamar dinero, vengo a reclamar mi nombre, el nombre de una madre, que alguna vez fue mal escrito». Presenté una por una las pruebas. Copias originales de las transacciones firmadas con falsificaciones, el expediente del médico falso contratado por Andrew, grabaciones de él pisando mis medicamentos, el testimonio de los guías del tour donde me abandonaron en la isla, documentación de una empresa vinculada a grupos criminales a nombre de su familia política, y finalmente, la grabación donde ordena destruir la exposición desde su teléfono. La sala quedó en silencio. Incluso el juez se detuvo unos segundos antes de formular la siguiente pregunta. ¿Desea solicitar la pena máxima? Lo miré y negué con la cabeza. Solo quiero que el tribunal deje constancia de una cosa, que nunca perdí la razón, que jamás renuncié a mí misma, y que si alguna vez guardé silencio, fue porque necesitaba tiempo para recordar quién era. El tribunal dictaminó. Todos los bienes, incluidos inmuebles, acciones, fondos de inversión, derechos de gestión empresarial y herencia asociada, quedan oficialmente bajo la propiedad directa de la señora Margaret Whitmore. Nadie, ni siquiera los descendientes directos, podrá solicitar tutela, impugnación o modificación de esta resolución. La señora Margaret ha sido reconocida como plenamente lúcida, con total capacidad jurídica y derecho absoluto sobre la administración de sus bienes personales y familiares. Andrew bajó la cabeza, el rostro, pálido como una hoja en blanco. ¿Y yo? No aplaudí, no celebré. Solo cerré los ojos por un instante, como si quisiera escuchar a George susurrándome entre el viento. Lograste conservarlo todo, sin perderte a ti misma. Publiqué una sola frase en mi red social personal, por primera vez revelando que Mrs. E. era yo. No soy una CEO, no soy una víctima, no soy una mujer desequilibrada. Soy la guardiana de la memoria, y hay memorias que, aunque nadie las crea, son las que me trajeron de vuelta a mí misma. 3 meses después, reabrimos la galería que había sido destruida. Elaine seguía a mi lado, como el primer día. Pero esta vez no solo restauramos pinturas antiguas, permitimos que las madres que habían sido maltratadas dibujaran por sí mismas, que las madres a quienes sus hijos les habían quitado sus hogares firmaran sus nombres, que las madres que durmieron en sillas de hospital contaran sus historias, porque nadie puede silenciar la voz de una madre, mientras ella recuerde quién es. Nunca perdoné a Andrew, pero ya no lo cargo dentro de mí. Una tarde,
Mientras caminaba por el jardín central de la galería, una niña se me acercó. Sostenía un dibujo tembloroso hecho por su abuela. Me dijo, mi abuela me dijo que, si alguna vez la veía, le dijera, gracias por atreverse a no perdonar. Sonreí. ¿Y quién es tu abuela? La que se levantó cuando nadie creyó que fuera real, la que recordó, gracias a una historia que usted contó. Me senté sola junto a la ventana. Ya no había tribunal, ni títulos, ni placas con nombres, solo una primavera sin nombre y una madre que finalmente había regresado, a sí misma. Solía pensar que ser madre era sinónimo de perdonar, pero después de todo, aprendí que ser madre no significa ser alguien a quien se puede usar sin consecuencias. Podemos dar vida a un hijo, criarlo con todo el corazón, pero eso no nos obliga a asentir ante cada traición. No todas las madres que guardan silencio lo hacen por debilidad. Muchas solo están esperando el momento adecuado para recordar quiénes son y levantarse por ellas mismas. Yo lo perdí todo alguna vez. El respeto, el dinero, la salud, incluso la fe. Pero hubo algo que nunca perdí: la memoria. Porque mientras uno recuerde, siempre puede reescribir su propia historia. Y quiero decirles esto a todas las madres, a todas las abuelas que estén leyendo estas líneas. Si tu hijo te ve como una carga, conviértete en el mapa para quien aún anda perdido. Si te han hecho a un lado, sé tú quien construya una nueva mesa. Y si un día nadie más cree en ti, ten la fuerza de decir, yo aún recuerdo quién soy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia hasta el final. Si esta historia te hizo pensar en tu madre, o si alguna vez tú misma fuiste quien tuvo que callar, déjanos un punto, una palabra, para saber que aún estás aquí y que todavía recuerdas quién eres. Si quieres escuchar otra historia sobre cómo mi hija me trató, comenta el número 2. No olvides dar like y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio sobre el valor de una madre. Y suscríbete al canal She Stories Margaret para no perderte las próximas historias, donde cada madre tiene una voz que nadie podrá reprogramar. Esta es una historia ficticia que no tiene la intención de ofender ni señalar a nadie. Ha sido creada con el único propósito de dejar una enseñanza significativa a quienes la escuchan. Todos los nombres utilizados son completamente ficticios.